Bien, hermanos, pues a continuación vamos a seguir leyendo este libro sobre la vida de San Benito de Nursia, escrito por San Gregorio Magno. Vamos a seguir con algunos de los capítulos que nos hablan de anécdotas acerca de su vida, como ya hemos hecho también con el libro de las florecillas de San Francisco. El capítulo cuarto, que es el que vamos a leer hoy, se titula Del monje distraído, vuelto al buen camino. Espero que podáis estar escuchando esta emisión, que se pueda escuchar con suficiente claridad. Capítulo cuarto. En uno de aquellos monasterios fundados por él, había un monje que no podía permanecer en oración, sino que no bien los monjes se disponían a orar, él salía fuera del oratorio y se entretenía en cosas terrenas y fútiles. Después de haber sido amonestado repetidamente por su abad, finalmente fue enviado al hombre de Dios, quien a su vez lo reprendió ásperamente por su necedad. Vuelto al monasterio, apenas hizo caso un par de días de la corrección del hombre de Dios, pero al tercer día volvió a su antigua conducta y comenzó de nuevo a divagar durante el tiempo de la oración. Habiéndolo comunicado al hombre de Dios, el abad que él mismo había puesto en aquel monasterio, dijo: «Iré y lo corregiré personalmente». Fue el hombre de Dios al monasterio, y cuando a la hora señalada, concluida ya la salmodia, los monjes se ocuparon en la oración, vio como un chiquillo negro arrastraba hacia afuera por el borde del vestido a aquel monje que no podía estar en oración. Entonces dijo secretamente a Pompeyano, el abad del monasterio, y al monje Mauro: ¿No veis quién es el que arrastra fuera a este monje? No, le respondieron. Oremos, pues, para que también vosotros podáis ver a quién sigue este monje. Después de haber orado 2 días, Mauro lo vio, pero Pompeyano, el abad del monasterio, no pudo verlo. Al tercer día, concluida la oración, al salir del oratorio, el hombre de Dios encontró a aquel monje fuera, y para curar la ceguera de su corazón lo golpeó con su bastón, y desde aquel día no volvió a sufrir más engaño alguno de aquel chiquillo negro, y perseveró constante en la oración. Así el antiguo enemigo, como si él mismo hubiera recibido el golpe, no se atrevió en adelante a esclavizar la imaginación de aquel monje. Capítulo quinto. Del agua que hizo brotar de una roca en la cima de un monte. 3 de los monasterios que en aquel mismo sitio había construido estaban situados sobre las rocas de la montaña, y era muy pesado para los monjes tener que bajar cada vez al lago por agua, sobre todo porque, como el camino era peligroso y muy pendiente, cada vez que bajaba por él se corría verdadero peligro. Reuniéronse los monjes de estos 3 monasterios y fueron a ver al siervo de Dios Benito, y le dijeron: «Mucho trabajo nos cuesta bajar diariamente al lago a por agua. Mejor será trasladar los monasterios a otro lugar». Benito los consoló con buenas palabras y los despidió. Aquella misma noche, en compañía del niño Plácido, de quien anteriormente hice mención, subió a la montaña y oró allí un buen rato.
Acabada su oración, puso 3 piedras en aquel lugar como señal, y sin decir nada a nadie, regresó al monasterio. Al día siguiente, acudieron de nuevo aquellos monjes por causa del agua. Benito les dijo: id y cavad un poco en la roca, donde encontraréis 3 piedras superpuestas. Porque poderoso es Dios para hacer brotar agua aún en la cima de la montaña, con tal de ahorraros la fatiga de tan largo camino. Fueron pues allí y encontraron ya goteando la roca que les había indicado Benito. Hicieron un hoyo en ella y al punto se llenó de agua, y tan copiosamente brotó que aún hoy día sigue manando caudalosamente y baja desde la cima hasta el pie de aquella montaña. Capítulo 6. Del hierro vuelto a su mango del fondo del agua. En otra ocasión, un godo, pobre de espíritu, llegó al monasterio para hacerse monje, y el hombre de Dios, Benito, lo recibió con sumo gusto. Cierto día mandó darle una herramienta que por su parecido con la falce llaman falcastro, para que cortara la maleza de un sitio donde había de plantarse un huerto. El lugar que el godo había recibido para limpiarlo estaba en la misma orilla del lago. Mientras el godo cortaba aquel matorral de zarzas con todas sus fuerzas, se desprendió el hierro del mango y cayó al lago, precisamente en un lugar donde era tanta la profundidad del agua que no había esperanza alguna de recuperarlo. Perdida ya la herramienta, corrió el godo tembloroso al monje Mauro, le contó lo que le había sucedido e hizo penitencia por su falta. Enseguida Mauro puso el hecho en conocimiento del siervo de Dios, Benito, el cual, enterado del caso, fue al lugar del suceso, tomó el mango de la mano del godo y lo metió en el agua. Al momento el hierro subió de lo hondo del lago y se ajustó al mango. Luego entregó la herramienta al godo diciéndole: toma, trabaja y no te aflijas más. De los Hechos de San Benito de Nursia, narrados por San Gregorio Magno. Bien, hermanos, pues vamos a terminar aquí. Hemos leído 3 capítulos, como veis son capítulos muy breves que van recogiendo estas pequeñas anécdotas de la vida del santo. Esperamos que os pueda ayudar, que pueda también esta lectura espiritual servirnos para poder ver pues cómo Dios va actuando en la vida sencilla y concreta de las personas, también los problemas que se presentan en su vida cotidiana. Bien, hermanos, pues vamos a interrumpir de nuevo la emisión y nos despedimos hasta las 6:30, en que iniciaremos la exposición del Santísimo, con la oración del Rosario, vísperas y a continuación la Eucaristía, que será ya la Eucaristía de las primeras vísperas del domingo 4 del tiempo de Pascua, domingo del Buen Pastor. Pidamos al Señor que nos ayude a prepararnos para vivir este domingo intensamente, la celebración de la Eucaristía, y que podamos vivir también con gozo el domingo en el que Dios nos concede entrar. Hasta esta tarde. Buenas tardes.